continuación, el editorial del día a cargo del doctor Jaiber Domínguez Ricaute. 1:17 Por favor, doctor Jaiber, por favor, su editorial de hoy. Gracias, señor Vizcaya. En el editorial de hoy me pronunciaré sobre lo que he denominado la ponderación entre el derecho a la información y el derecho al buen nombre. En términos sencillos, ponderar es equilibrar, es sopesar, es poner en una balanza los dos derechos, el derecho a la información que tienen los periodistas y el derecho al buen nombre que tiene cualquier ciudadano. Para tal efecto, yo quiero hacer una reflexión. El derecho a la libertad de expresión o el derecho a la información, que realmente son dos cosas diferentes, pero son derechos relacionados, son derechos absolutos que no admiten limitaciones. La respuesta a este interrogante la podemos encontrar en lo que ha manifestado el Comité de Derechos Humanos en las siguientes palabras. El respeto de los derechos o la reputación de otras personas o a la protección de la seguridad nacional y el orden público o de la salud y las morales públicas son protegidas constitucionalmente. Sin embargo, cuando el Estado parte impone restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, estas no pueden poner en peligro el derecho propiamente dicho. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a este tema de si es absoluto los derechos de información y de expresión en los siguientes términos. El derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Este puede ser objeto de restricciones. También quiero hacerme el siguiente cuestionamiento. ¿Cuáles son los principios que debe cumplir el derecho a la libertad de información? Como ya lo mencionó la doctora Natalia en la píldora del conocimiento, el artículo 20 de la Constitución impone al derecho a la libertad de información las cargas de la veracidad y la imparcialidad. Respecto al principio de la veracidad en la difusión de información, la Corte Constitucional ha explicado que este no equivale a una exigencia de certeza frente a lo informado, es decir, no implica la verificación de la verdad absoluta de los hechos que se denuncian, pues esto haría imposible la actividad periodística. Lo que se exige es que quien emita una información haya realizado un esfuerzo previo y razonable de la constatación de la información. Además, ha dicho la Corte Constitucional que la información debe analizarse a partir de una unidad informativa, esto es, teniendo en cuenta todos los aspectos que integran el material informativo, textos, títulos, imágenes, etc., de tal manera que no se manipule o se realice un tratamiento arbitrario de una noticia que en principio pueda ser ajustada a la realidad. Por ende, este tribunal ha señalado que el titular de una noticia, al hacer parte de la unidad informativa de esta, debe ajustarse a los cargos que exige el principio de la veracidad. Respecto al principio de la imparcialidad, la Corte Constitucional ha dicho: envuelve dimensión interpretativa de los hechos, la cual incluye elementos valorativos y está a mitad de camino entre el hecho y la opinión. En efecto, la escogencia de una situación fáctica, la denominación que se le dé implica ya una valorización
una valoración de la misma. Y para finalizar quiero proponer otra interrogante. ¿Qué pasa cuando el ejercicio de la libertad de expresión entra en conflicto con el derecho del buen nombre y la honra? ¿Qué pasa cuando el ejercicio de la libertad de expresión entra en conflicto con el derecho del buen nombre y la honra? ¿Esto qué significa? Que es cierto que ahí la Constitución establece el derecho a la libertad de expresión, pero que tiene que respetar el límite de no agredir el derecho al buen nombre y a la honra de las personas. En estas situaciones, ha dicho la Corte Constitucional, se debe hacer uso de la ponderación para solucionar el conflicto de derechos. Ya mencioné que la ponderación es equilibrar, sopesar los dos derechos. En la sentencia T-155 del 2009, la Corte recogió la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la libertad de expresión y a partir de esta impuso algunos parámetros para orientar la labor del juez y demarcar el contexto en el que se da el acto de comunicación y de esta manera determinar el equilibrio entre los derechos de intención y cuál es la manera adecuada de garantizarlos. Dichos parámetros son: ¿quién comunica? ¿De qué o de quién se comunica? ¿A quién se comunica? ¿Cómo se comunica? ¿Y por qué medio se comunica? Teniendo en cuenta esos parámetros que nos ha dado la Corte Constitucional para examinar una noticia o un pronunciamiento en un medio de comunicación, podemos hacer un análisis de cuándo una noticia cumple esos principios de veracidad e imparcialidad y cuando una noticia es responsable, tiene responsabilidad social para no agredir el buen nombre y los derechos de terceros. Este es por ahora el editorial de hoy. Muchas gracias.